Y seguimos contándote aquí las cosas importantes que ocurren en nuestra región, tratando de relacionar, porque de eso se trata, una señal como DNews, que es la primera de Latinoamérica para Latinoamérica, de mostrarte, de entender cómo lo que pasa en un país nos afecta a todos los latinoamericanos, porque vivimos en una región absolutamente interconectada. Y así como lo que está pasando en Colombia en relación al aumento de la producción de la cocaína y de la hoja de coca, afecta y está relacionado por cómo Venezuela ha servido durante muchos años como plataforma para el accionar de grupos criminales y narcocriminales, como lo acaba de confesar el Pollo Carvajal, ex jefe de contrainteligencia militar del régimen, en un juicio por el cual se declaró culpable en Estados Unidos. Veíamos en ese mapa que nos mostraba Sergio González de cómo se concentraba en el sur la producción de hoja de coca, que eso afectaba directamente al Ecuador. Eran las zonas limítrofes con Ecuador. Bueno, Ecuador que está, como sabemos, en una guerra muy fuerte contra el narcoterrorismo, una guerra que tuvo un éxito importante, que fue la caída de Fito, el criminal más buscado, pero que tiene muchas más batallas por dar. De eso vamos a estar hablando con nuestro compañero César García Vélez, metiéndonos de lleno justamente en qué es lo que se le viene a el Ecuador en esta lucha contra las bandas criminales. César, buen día, ¿cómo estás? Un gusto, Darío, importante lo que tú señalas, todo está interconectado, se trata de delitos transnacionales que tienen cómplices y articulaciones con las distintas bandas. Veíamos lo que fue la captura de Fito. A propósito, te tengo un dato adicional, se ha corroborado una de las hipótesis que nosotros como primer medio en señalar en dónde capturaban a Fito, decíamos: la hija de Fito tuvo que ver en su captura, la policía estaba ahí, y cuando la niña de 3 años vio que ingresaba la policía, le preguntaron al respecto de su padre y ella dijo: avísenle a mi padre. La niña estaba cuidada por sus niñeras y fue una pieza fundamental para saber que Fito estaba ahí dentro del búnker. Luego es historia todo lo que ya veníamos comentando contigo. Bueno, impresionante este dato, porque cuántas veces lo hemos visto, que es la familia la que termina haciendo caer a los capos narcos, a los capos más fuertes del crimen organizado, que obviamente tienen mucho poder y mucho dinero, pero quieren estar con su familia, y es esa una vulnerabilidad que no queda otra más que explotarla para justamente llegar a estos criminales. Ahora, es interesante ver que caído Fito, está lejos de estar resuelto el problema del crimen organizado en Ecuador y queda mucho más por dar. A ver, vamos a ver, te propongo, César, para que nos vayas contando, cómo queda, digamos, la lista de los más buscados. Ya lo tachamos a Adolfo Macías, ya ha sido capturado Fito, y aparece entre los más buscados Mera Johnny Lutgardo, alias Chumado, de Los Lobos, la otra banda. Fito lideraba a los choneros, la otra gran banda en Ecuador, que son Los Lobos. ¿Qué sabemos de alias Chumado, César? Bien, voy a tratar de ser muy escolástico en esto. Primero, todos nacieron de un mismo cordón umbilical. Los choneros, que se convirtió de ser una banda común acá en el Ecuador en una banda de un grupo armado organizado, es decir, los GAOs. Solo hay 2 aquí en el Ecuador que están en esa categoría. Cuando comenzó el conflicto armado interno, el presidente e inteligencia, el CIES, los categorizó. Solo los Lobos y los choneros están en la condición de grupo armado organizado. Los demás son GDOs, grupos de delincuencia organizada. Quienes están viendo ustedes vienen a ser los 2 protagonistas de esta historia actual, ya que el padre de todos ellos fue Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue asesinado en el año 2022. ¿Qué sucedió? Que alias El Chumado, un lobo, uno de los líderes máximos de los lobos, junto a alias Pipo, que se presume está en Europa liderando el envío de droga desde esos países balcánicos, asociado con el cartel de los Balcanes, fugó de la cárcel del Rodeo en el año 2016, esta cárcel que está ubicada en Manabí. Se sabe
que alias El Chumado fue uno de los organizadores intelectuales que trajo a sicarios colombianos para asesinar a alias Rasquiña, y luego de fugarse de la cárcel del Rodeo trató de asesinar a gran parte de la familia de alias Fito ahí en la provincia de Manabí. Posteriormente se fugó rumbo hacia Colombia, en donde fue apresado y en un operativo muy misterioso terminó fugado también de Colombia. Este individuo viene a ser el más buscado del Ecuador hoy por hoy, luego de la captura de Fito, que tendrá una carrera cuesta arriba, o mantener su liderazgo desde la cárcel, como lo hizo en algún momento, solo que las cosas han cambiado. Antes lo hizo desde la cárcel regional y hoy está en La Roca, privado de la libertad, y se trata de enviarlo hacia Estados Unidos, por lo cual seguramente será difícil de seguir liderando a los choneros desde la cárcel. Ahora, me encanta lo bien que nos describís justamente esta historia criminal y cómo obviamente, y vemos una historia parecida en muchos casos en Colombia, lo hemos visto en México, cómo es de un grupo original que justamente empiezan a aparecer los conflictos internos, las guerras internas, por justamente el poder y la sucesión, y es como desde esas guerras donde suele terminar generándose estas guerras y estas espirales de violencia con tanta muerte, porque empiezan a enfrentarse grupos que hasta hace poquitito eran aliados. Ahora, me interesaría que veamos, César, ya que vos ibas dándonos distintas regiones del Ecuador, donde se mueven unas con otras, que veamos un mapa justamente que nos muestra precisamente eso, cómo se reparten un poco algunos de estos grupos de los que hablaba César, con esta aclaración importantísima. Grupos criminales organizados con esa estructura importante son solo los choneros y los lobos, las otras son bandas de otra jerarquía. Pero vamos a ver el mapa, por favor, que nos muestra justamente cómo se reparten. Y fíjate que es interesante verlo, y ahora quiero darte la palabra a vos, César, para que nos ayudes un poco a entender esta distribución. Vemos obviamente ahí la frontera con Colombia, no es en la frontera con Colombia, están concentrados los principales grupos. Si me sacan un segundo nomás el graph para poder verlo, fíjate que vos tenés los puntos rojos que te muestran la ubicación de los choneros, que era la banda que lideraba Fito, y tenés justamente los choneros en esta zona fronteriza con Colombia, los tenés sobre todo en Manta. Bueno, nos decía César ayer, el centro de operaciones de los choneros ha sido Manta, y es en Manta justamente donde termina siendo capturado alias Fito. Tenés obviamente una presencia fuerte en Guayaquil, y tenés también una presencia fuerte más hacia el sur en Puerto Bolívar. ¿Qué pasa con los lobos? Que son los puntos que vas a ver en verde. También en todo lo que es frontera con Colombia los tenés presentes, pero ves también una presencia muy, muy importante en todo lo que es el centro del Ecuador, y también en Manta, también en Guayaquil, también en Esmeraldas. Contanos un poco este mapa, César, que muestra un poco esta distribución geográfica. ¿Cómo está hoy este reparto, sobre todo tomando a estas dos bandas que son los choneros y los lobos? Sí, es claro lo que podría pasar estos escenarios. Desde el año 2022, tras la muerte de Rasquiña, los choneros comenzaron a sufrir una serie de atomizaciones. Muchos de los grupos que ustedes veían, que no son, excepto los lobos, vienen a ser especie de servidores o brindan servicios. Algunos de sicarios, otros cuidan la logística de la droga, otros se dedican al microtráfico, pero los lobos cada vez fueron subiendo en reclutamiento. Se habla que actualmente los lobos tienen un total de 10.000 miembros frente a los 8.000 que tendrían los choneros. ¿Qué pasa? Dos carteles mexicanos dominan y están directamente vinculados y en disputa de los dos. En el caso de los choneros, ellos están ligados al cartel de Sinaloa y tratan de controlar la ruta de la droga hacia el Pacífico. Es decir, la mayoría de la droga de los choneros se envía hacia los Estados Unidos. De hecho, por eso hay una causa abierta en Brooklyn en contra de Fito por el envío internacional de cocaína hacia los Estados Unidos. Mientras que los lobos han venido dominando el envío de droga hacia Europa y ahora buscan controlar también el Pacífico. Hay un grupo que apareció
en estos últimos años tras la fuga de Fito, que se llama Los Pepes, son aliados de los lobos y su misión per se es asesinarlos en donde tú señalabas, en Manta, en donde hay un puerto muy importante, después de Guayaquil vendría a ser el segundo puerto más importante del país, en donde hay facilidad para enviar la droga. ¿Cuál ha sido la virtud de los lobos? Que los lobos se están vinculando a grupos de delincuencia organizada internacional, como los comandos de la frontera y también el cartel Jalisco Nueva Generación. Están presentes, como ustedes ven en los puntos verdes, en 17 provincias de las 24 del Ecuador, mientras que los choneros están en 12, solo que están en provincias muy importantes como las que están en este momento afectadas por el tema de la minería ilegal, algo que está dando un negocio muy lucrativo y por eso es que han estado incrementando toda su estructura financiera. Hay dos escenarios: o Fito mantiene su liderazgo o los choneros comienzan a atomizarse en sus brazos armados como Chone Killers y Fatales, los cuales seguramente tratarán de buscar alianzas con los lobos, o los lobos terminarán ejerciendo hegemonía total en el Ecuador con otros grupos aliados como el Tren de Aragua en la parte sur, sobre todo del Ecuador, en donde ustedes ven provincias como Loja, Machala, en donde está presente el Tren de Aragua, y en la parte norte, en la parte fronteriza norte, ahí podemos ver los puntos verdes, ahí en cambio con los comandos de la frontera. Así más o menos se podría esbozar en términos generales cómo está el país en este momento. Algo muy importante es que la mayoría están descabezados, se van a comenzar a reorganizar, van a buscar quién va a ser el líder máximo de estas organizaciones y el presidente Noboa ha dicho estaremos atentos. Lo mejor sería que Fito se vaya de aquí, se vaya hacia Estados Unidos para evitar amotinamientos y sobre todo que desde la cárcel pueda seguir ejerciendo control. Clarísimo, César, y el desafío justamente será ese, tenerlo completamente aislado a Fito mientras se encuentra en Ecuador para que no pueda seguir liderando la banda y al mismo tiempo lograr que no haya una espiral de violencia producto de esta atomización que, por lo menos en el caso mexicano, ha ocurrido esto, de que las bandas se empiezan a desarmar, pero lejos de calmar la situación, eso lo que termina generando es que haya múltiples enfrentamientos entre las distintas facciones que quedan, con lo cual allí va a requerir esto de una eficaz presencia por parte de las Fuerzas Armadas controlando el territorio. Impecable, César, la seguimos la próxima semana y te vemos obviamente más tarde por la pantalla de News.